Capítulo 4. Cabaña misteriosa, estacionamiento. Era tarde en la cabaña del misterio y Stan estaba terminando su último recorrido del día, a menos que alguien le hubiera pagado un dineral, y estaba mostrando su última ilusión de terror. Para la ilusión final de esta noche, tenemos el increíble saco misterioso. Stan entonces sacó un saco misterioso, ordinariamente misterioso, que tenía un signo de interrogación en la parte delantera y, al agitarlo, se oía el ruido de billetes dentro. Cuando metes el dinero, desaparece misteriosamente. Oh, ¿qué clase de idiota caería en ese tri? Y ya lo están poniendo y completando al estafador, una vez más, gente, los turistas estadounidenses en su mejor momento, lo que también significa que son los más tontos. Sala de estar. Dentro de la cabaña, Mabel y Soos estaban sentados en los brazos de los sillones, mientras que Dipper estaba sentado frente a él, mirando con entusiasmo la televisión. Naruto y Wendy estaban allí, pues habían bajado a ver Castle, pero al ver que la televisión estaba ocupada, decidieron esperar a ver qué estaban poniendo, aunque, a juzgar por su expresión de aburrimiento, no estaban muy entretenidos. El tigre resultó gravemente herido en la explosión, dijo el narrador con voz grave mientras lo mostraba. Pero lo reparamos. De repente, un brazo completo apareció a la derecha del tigre, como si estuviera fusionado a su hombro. Con un puño. Se escuchó un sonido similar a un gong, anunciando el título del programa, Puño de Tigre. Soos y los gemelos empezaron a vitorear, y Dipper incluso dijo, ese tigre es un héroe. Mientras tanto, en la pantalla, el brazo humano del tigre decidió darse un puñetazo en la cara, probablemente aún estaba aprendiendo a controlarlo. Entonces volvieron a poner el título y debajo, dejaré que el narrador lo cuente. Puño de Tigre. Regresaré después de estos mensajes. Naruto y Wendy se quedaron mirando la tele con aburrimiento, algo que Mabel notó rápidamente. ¿Por qué se ven aburridos? ¡Qué bien! Si fuera más joven, probablemente me parecería interesante, pero con todo lo que he hecho a lo largo de los años, no puedo evitar que me resulte aburrido. Sí, estoy de acuerdo con Naruto, dijo Wendy, lo que hizo que Soos y los gemelos la miraran. Hemos peleado y hecho tantas cosas raras a lo largo de los años que la acción pura ya no nos interesa. Entonces, debido a todo lo que hicieron a lo largo de los años, ¿la televisión ya no les interesa? Preguntó Dipper, mirándolos con curiosidad. No, la televisión nos sigue pareciendo interesante, aclaró Naruto. Simplemente ya no nos interesa este género. ¿Por qué crees que no vemos dibujos animados de superhéroes o cosas como la franquicia de Rápidos y Furiosos? Preguntó Wendy antes de levantarse. Ahora, si nos dan comedia o misterio, nos encantaría. ¿Qué hay del anime? Preguntó Soos, mirándolos con curiosidad. Vemos anime, dijo Naruto, aunque miraba a Wendy como si esperara algo. Suelo ver series como Bleach, One Piece, junto con Fairy Tail y Fate/Stay Night de vez en cuando, para ver a tus waifu, dijo Wendy entre comillas, lo que hizo que Naruto la mirara con cara seria, aunque con indicios de pánico y rubor. No te culpo, la verdad, son muy atractivas y parece que te gustan las mujeres seguras de sí mismas y fuertes. Te encanta verme retorcerme, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes son? Gritó Mabel, haciendo que Naruto la mirara. Sigo sin responder, dijo Naruto con expresión seria. Aunque incluso entonces palidecen en comparación con lo mucho que ves Avatar. La leyenda de Aang, dijo Wendy aunque su atención se centró en el televisor cuando un par de manos soltaron un grupo de palomas en la pantalla, lo que la hizo decir con una expresión inexpresiva. ¡Oh, Dios! ¿Qué es yo? ¿Genial? Naruto comenzó a preguntar antes de ver el comercial. Oigan, miren, es el comercial del que les hablé, dijo Soos después de haberles contado a los gemelos sobre ello anteriormente. ¿Estás completamente desdichado? Preguntó una voz masculina con acento sureño mientras el sol salía entre un par de montañas, antes de convertirse en un hombre que lloraba sentado en su cama y respondió con un simple sí. Entonces tienes que conocernos, continuó el promotor antes de que la pantalla mostrara una silueta cuyo único rasgo distintivo era una mancha en la cabeza. Entonces, una voz susurró dramáticamente. ¿Gideon? ¿Gideon? Preguntó Dipper, mientras a un lado, Wendy y Naruto miraban fijamente el televisor. ¿Qué lo hace tan especial? Preguntó Mabel mientras miraba la televisión con curiosidad. Casi como si el promotor la hubiera oído, respondió. Es un psíquico. Mabel entonces hizo un gesto de arro con la cabeza inclinada. Así que no pierdas el tiempo con otros supuestos hombres misteriosos.
El promotor continuó antes de mostrar un vídeo de Stan saliendo del retrete y luego redujo la velocidad para que pareciera que estaba rugiendo mientras intentaba quitarse un trozo de papel higiénico antes de estampar en la pantalla un gran fraude con letras rojas. Aprendan todo sobre esto mañana por la noche en la carpa de la telepatía de Gideon. La pantalla mostró una extraña estrella multicolor con un ojo abierto en el centro, antes de alejarse para mostrar una carpa azul brillante sostenida por una pequeña pirámide de madera con la estrella encima y una luna creciente en el centro, sobre pilotes muy altos. Un montón de palabras aparecieron en la pantalla mientras el promotor decía rápidamente: vacío donde prohibido no se aceptan. Cod Carla. Siempre te he querido, pero nunca he tenido el valor de decirlo. Dios, fue doloroso escribir eso. Wow. Me está entrando la curiosidad. Dijo Mabel mientras Naruto y Wendy seguían mirando la pantalla con enojo. Bueno, no te pongas tan curioso. Dijo Stan al entrar en la casa antes de levantarse el parche y colgar la chaqueta en el perchero de asta de ciervo. Desde que ese monstruo de Gideon llegó al pueblo, solo he tenido problemas. Son principalmente cosas menores por el momento, dijo Naruto, todavía mirando fijamente el televisor. Pero hay algo mal con ese mocoso. Bueno, ¿es realmente psíquico? Preguntó Mabel mientras miraba a Naruto con curiosidad. Creo que deberíamos ir a averiguarlo, dijo Dipper mientras miraba a Soros. Jamás. Gritó Stan antes de quitarse la pajarita y guardarla en el bolsillo de su chaqueta. Tienes prohibido patrocinar la competición. Nadie que viva bajo mi techo puede estar bajo el techo de ese Gideon. ¿Las tiendas de campaña tienen techo? Preguntó Dipper, lo que provocó que Naruto lo mirara con relativa sorpresa. Creo que acabamos de encontrar nuestra escapatoria, dijo Mabel en respuesta a la pregunta de Dipper, justo antes de sacar una cuerda con un lazo. Literalmente. Muop muop. Así que vengan pronto, chicos. El anuncio continuó, haciendo que Naruto y Wendy miraran al televisor. Gideon los espera. El tono amenazante de los promotores al final hizo que la pareja se mirara con preocupación, mientras se comunicaban en silencio sobre qué hacer a continuación. Noche, tienda de la telepatía. La carpa de la telepatía estaba llena de gente, y en la entrada se encontraba un hombre caucásico, alto y algo corpulento, con patillas marrones, calvo y dientes prominentes, aunque por suerte no se notaban tanto como otros personajes, como Timmy Turner. Vestía una camisa blanca debajo de una camisa hawaiana roja floreada, pantalones verdes, zapatos blancos puntiagudos, un sombrero de paja estilo sombrero y una etiqueta con el nombre Buddy. Pasen, chicos. Gritó Buddy mientras sostenía un saco azul brillante con una estrella similar a la que ahora estaba sobre la tienda. Pongan su dinero en el saco psíquico de Gideon. La verdad es que no sé si es una copia de la convención anterior de Stan o si es la forma en que recaudan las emisiones. En cualquier caso, la gente guardaba su dinero en la bolsa antes de entrar. Dentro de la carpa había asientos de capilla con capacidad para 4 personas, cada uno en 2 filas de 3. Había un escenario con una cortina azul claro en el centro, y a la derecha de la cortina había un piano de 2 pisos con un estéreo a la derecha. Wendy, Soos y los gemelos estaban sentados en la fila central a la izquierda, mirando con curiosidad a su alrededor. Soos y Mabel comían tortilla pocket y palomitas, respectivamente. ¡Guau! Esto parece una versión bizarra de la cabaña del misterio, comentó Dipper antes de que algo a la derecha le llamara la atención. Hasta tienen su propio Soos. El grupo miró a un hombre de forma y tamaño similares a Soos, con solo algunas diferencias. Pelo largo y negro, una gorra de lana y una camisa sencilla con una etiqueta con el nombre de Uce. Deuce miró con curiosidad al grupo, lo que provocó que Soos lo mirara con desdén. ¿Es esto algún tipo de relación alfa con él? La única excepción fue Wendy, quien siguió mirando a su alrededor antes de detenerse en un hombre alto y musculoso, ataviado con equipo de pesca, con una espesa barba castaña y gafas de sol. El hombre se sentó en la fila trasera izquierda, en un asiento de pasillo, antes de quitarse las gafas de sol, dejando al descubierto sus brillantes ojos verdes, y empezar a limpiárselas. Esta inocente acción hizo que Wendy soltara un suspiro de alivio antes de volver a mirar el escenario justo cuando las luces empezaban a apagarse. Ya empieza. Ya empieza. Susurró Mabel emocionada antes de que la música dramática comenzara a sonar por toda la carpa, haciendo que todos levantaran la vista al ver cómo se encendían un par de focos que se dirigían al escenario. Los únicos que no levantaron la vista fueron Wendy y el hombre barbudo de antes, que mantenían la vista fija en el escenario. Veamos cómo es este monstruo, dijo Dipper mirando con curiosidad el escenario.
Wendy lo miró antes de decir, Dipper, si hay algo que aprendí al vivir en este pueblo durante tanto tiempo, es eso. Una sombra apareció en la cortina antes de comenzar a crecer con cada paso masivo. Eso es mirada. El telón empezó a abrirse. Puede ser engañoso. En el centro del escenario no se encontraba un gigante corpulento, sino un niño pequeño e inocente. Hola, América. Me llamo Lil Gideon. El niño, aparentemente Gideon, aplaudió, provocando que una bandada de palomas saliera disparada de su cabello. Se escucharon vítores y aplausos por su pequeña actuación, mientras el grupo lo observaba con distintos grados de sorpresa, excepto Wendy, quien lo miraba fijamente. ¿Ese es el enemigo mortal de Stan?, preguntó Dipper con incredulidad, y no sin razón. Lil Gideon era al menos una cabeza más bajo que cualquiera de los gemelos, tenía mejillas regordetas y bonitas con 3 pecas a cada lado, piel pálida, nariz respingada, ojos azules y un hermoso cabello blanco con un pompadour que le superaba en tamaño. Vestía un traje azul celeste sobre una camisa negra, zapatos marrones lustrados, una capa blanca reluciente, un prendedor de la bandera estadounidense en el lado izquierdo y una corbata bolo con un amuleto de jade en el centro. Pero él es Stan Wiggle. Sí, Mabel, sí lo es. Damas y caballeros, dijo Gideon con una voz dulce e inocente, es un regalo tenerlos aquí esta noche. Un regalo. Tengo una visión. Casi todos se acercaron con curiosidad. Predigo que pronto dirán, ¡ay! Gideon se volvió brevemente hacia el público, ahora con ojitos de cachorro, mejillas sonrojadas y el dedo índice izquierdo cerca de la boca. ¡Au! Dijo todo el público, con la única excepción del grupo y el hombre barbudo de antes. Se hizo realidad. Murmuró Mabel, visiblemente impresionada por lo que acababa de suceder. ¿Qué? Preguntó Dipper antes de mirar con recelo a su hermana. No me impresiona. Lo mismo, dijo Wendy, aunque quería decir más. Estaba allí principalmente para mantener a los gemelos a salvo y no podría hacerlo si la echaban. Dale, papá. Le gritó Gideon a su padre, que casualmente era Buddy, el de la entrada, quien empezó a tocar el piano antes de que Gideon se quitara la capa y se la lanzara a una mujer del público. Un grupo de mujeres la rodearon justo antes de que Gideon empezara a cantar. Oh, puedo ver lo que otros no pueden ver, no soy un truco de feria, soy una habilidad innata donde otros son ciegos, yo me inclino hacia el futuro y podrías ver si fueras mi viejo Whitley, jejeje. Casi todo el público empezó a mover la cabeza de un lado a otro al ritmo de la canción de Gideon. El grupo fue una de las únicas excepciones. Soos y Mabel lo miraban con asombro, mientras que Dipper y Wendy simplemente lo miraban con una mezcla de incredulidad y sospecha. Vamos, todos, a levantarse. Gritó Gideon antes de ponerse la mano en la corbata de bolo. Quiero que sigan así. Casi inmediatamente, fila por fila, cada persona se puso de pie en un orden perfecto y sincronizado y, aunque ninguno de ellos parecía estar molesto, un par de ellos tenían miradas de sorpresa en sus caras, principalmente porque no tenían intención de levantarse. ¿Cómo? Murmuró Dipper, siendo de los pocos que no quería levantarse. Wendy era otra, aunque le sorprendió mucho menos mirar de nuevo al pescador barbudo. No soy muy sutil con esto, ¿verdad? Que apretaba y aflojaba las manos cada 2 segundos. Sigue así. Gritó Gideon, haciendo girar su dedo anular en el aire antes de continuar con su cancioncita y baile. ¿Desearías que tu hijo te llamara más luego? Señaló a una anciana del público, la única que seguía sentada, aunque probablemente se debía a los gatos en su regazo. Se lo dejo todo a mis gatos. Dios mío. Siento que ya has estado aquí antes que lo delató. Preguntó el sheriff Brooks, y vaya, déjame pensar. Ahora mismo lleva puesto un montón de mercancía de Gideon. Pida. Intentaba evitar un cliché. Lo sé, pero los lectores necesitan una aclaración. Vamos, dijo Dipper mientras ponía los ojos en blanco, mientras Wendy no podía evitar mirar al sheriff con cara seria. Leeré tu mente si puedo. Gideon cantó mientras aparecía junto a Mabel y todo el público aplaudió. ¿Algo me dice que te llamas Mabel como lo hizo? Preguntó Mabel mientras mostraba su suéter azul cielo con su nombre bordado junto con los otros 5 colores del arco iris. Así que intentas evitar un cliché, pero enseguida te encuentras con otro. Además, ¿a qué te refieres con los otros 5 colores del arco iris? Me refiero a rojo, naranja, amarillo, verde y morado, y tengo derecho a guardar silencio. Así que sed todos bienvenidos. Gideon cantó antes de correr de regreso a su escenario y mirar al público. A la tienda de la telepatía y gracias por visitarnos, el viejo Whitley de mí. Entonces cayó un cartel gigante con su nombre en azul cielo, cubierto de bombillas y un par de llamas azules brillantes gritando a ambos lados. Ja, ja, Dios mío.
Jadeó Gideón, con la cara cubierta de sudor mientras el público vitoreaba y aplaudía, con las únicas excepciones de Dipper y Wendy, quien lo miraba con recelo. Gideón sacó una botella de agua del bolsillo para rehidratarse antes de dirigirse al público. Gracias. Ustedes son los verdaderos milagros. Poco después, todos salieron de la carpa, y la mayoría hablaba de lo genial o increíble que había sido el espectáculo. La única excepción fue la residencia Cabaña del Misterio, con Dipper, quien no pudo evitar comentar sobre la estrella del espectáculo. Ese chico es un fraude aún mayor que Stan. Le dijo Dipper a su hermana mientras salían de la carpa, deteniéndose brevemente afuera. Con razón nuestro tío está celoso. Anda ya, qué monada de baile. Dijo Mabel mientras Wendy observaba a los gemelos, que no quería dejarlos solos por allí. ¿Y viste su pelo? Zas. Te impresionas demasiado fácilmente, dijo Dipper casualmente mientras miraba a su hermana. Sí, sí, dijo Mabel antes de chocar juguetonamente el hombro de su hermano, lo que provocó que ambos se rieran mientras se tocaban juguetonamente mientras se alejaban de la tienda. Wendy sonrió ante la picardía de los gemelos antes de enfriar. Wendy se giró rápidamente, sintiendo que alguien la observaba. Sin embargo, al hacerlo, solo vio la entrada vacía de la tienda. Frunció el ceño profundamente antes de darse la vuelta, aunque no pudo evitar mirar hacia la tienda sabiendo que alguien la observaba. Aprendió muchas cosas viviendo en este pueblo, y una de ellas es que cuando sientes que te observan, probablemente significa que así es. Al día siguiente, por la mañana, Mr. y Shaq, Naruto y Dipper estaban sentados a la mesa. Dipper observaba la lupa de Wax Holmes mientras Naruto bebía una infusión. Sus expresiones eran muy diferentes. Sin embargo, mientras Dipper miraba por la lupa con curiosidad, el rostro de Naruto reflejaba profunda concentración y preocupación. La popularidad de Gideon había aumentado considerablemente, probablemente mucho más que la suya, la de Wendy y la del noroeste juntas, y aunque no le preocupaba ser el más popular, eso era más propio de Brice o del noroeste, sí le preocupaba lo que Gideon haría con esa popularidad. Ni siquiera el pequeño chantaje que tenía en su contra sería suficiente para disuadirlo por mucho más tiempo. Chicos, miren. El grito de Mabel sacó a Naruto de sus pensamientos antes de darse la vuelta. Naruto parpadeó brevemente antes de sonreír mientras Dipper lo miraba con sorpresa, menos por lo que había hecho Mabel y más por dónde había conseguido los materiales. Con esa cosa poniéndose un montón de joyas en la cara, me he deslumbrado con éxito. Sí, tampoco tengo una respuesta para eso. Eso es muy genial, Mabel, dijo Naruto después de soltar una breve risa, pero eso no duele. Solo si parpadeo. Dijo Mabel antes de hacer exactamente eso. Ay. Bueno, es hora de encontrar algo de solvente, dijo Dipper antes de levantarse de su asiento y caminar hacia la habitación de al lado seguido por Naruto, quien dejó escapar un par de risas mientras se iba. Mabel los miró con la mirada perdida mientras se alejaban. No me valoran en mi época, dijo Mabel con tristeza. Ding-dong, que alguien abra la puerta. Gritó Stan desde arriba. Yo voy. Gritó Mabel, limpiándose las joyas de la cara mientras corría hacia la puerta. Mabel abrió la puerta, levantó la vista, pero no vio a nadie. Entonces miró hacia, hola. Allí estaba Gideon, de pie, y parecía un muñeco sonriente y espeluznante. Eres el pequeño. Dijo Mabel emocionada, mirando fijamente a la estrella infantil. Ja, ja, sí, mi canción es muy pegadiza, dijo Gideon algo nervioso antes de continuar. Sé que no nos conocemos formalmente, pero después de la actuación de ayer, no pude quitarme tu risa de la cabeza. Bueno, eso no me preocupa en absoluto. Normalmente, me enojaría contigo por interrumpir, pero no puedo evitar estar de acuerdo contigo en este caso. ¿Te refieres a esta? Preguntó Mabel antes de empezar a imitar su risa, que no sonaba tan forzada ni irónica. ¡Qué alegría! Dijo Gideon con alegría. Cuando te vi entre el público, me dije, ahí tienes un alma gemela, alguien que aprecia las cosas brillantes de la vida. Peligro, extraño. Peligro, extraño. Sí, Rascal, pero desafortunadamente no puede oírte. Soy totalmente yo. Dijo antes de reírse, lo que la hizo empezar a masticar algunas gemas que probablemente se había tragado antes. Sí, eso tampoco tiene sentido para mí, pero claro, antes comió pasta de dientes brillante. Las gemas de antes cayeron accidentalmente en el cuello de la camisa de Gideon, pero no le molestó mucho, ya que realzaban el traje o... Ah, ¿a quién engaño? Es la otra razón. Encantador. Absolutamente encantador. ¿Quién está en la puerta? Preguntó barra gritó Stan desde dentro de la casa. Nadie, tío Stan. Gritó Mabel, sabiendo ya su opinión sobre Gideon.
Aprecio tu discreción, susurró Gideon. Ni Stan ni Naruto son mis fans. ¿Por qué Naruto? Preguntó con curiosidad. Sé por qué no le gustas a Stan, pero por lo que he visto, Naruto se preocupa por mucha gente, y ellos también lo aprecian. Es una larga historia, respondió Gideon con aspecto avergonzado, pero lo que no puedo entender es cómo un limón tan agrio como Stan podría estar relacionado con un melocotón tan sudoroso. Gideon. Gritó Mabel con un tono alto y dramático antes de soltar una breve carcajada. ¿Qué te parece si nos alejamos un poco y charlamos un rato? Preguntó Gideon con educación. Quizás en mi camerino. Mala idea, mala idea. Oh, cambios de imagen. Ya oh. ¿Dónde está su propia preservación? Sin vergüenza, eso no va a suceder, pero no debería confiar en un extraño. Más tarde, el camerino de Gideon. Mabel no pudo evitar mirar con asombro el probador que tenía delante. Estaba repleto de ropa femenina con muchísimos diseños, pero en su mayoría, era de inspiración occidental. ¿Ves algo que te guste? Preguntó Gideon antes de mirarla. Porque a mí sí. Jaja, ¿qué? Preguntó Mabel, completamente ajena a lo que estaba a punto de soltar. Más tarde, Mr. Ishak, sala de estar. Dipper frunció el ceño mientras observaba la lanza de Naruto con su lupa. Después de que él y Naruto regresaran con el disolvente, descubrieron que Mabel no estaba en la casa. Naruto, de inmediato, pensó en lo peor y salió corriendo a buscar pistas. Dipper lo siguió, pero no antes de que Naruto le lanzara uno de sus teléfonos desechables y le dijera que intentara contactar con su hermana. Al principio, saltó el buzón de voz, lo que provocó que Dipper entrara en pánico y, en ese momento, sacó su lupa para ver si encontraba algo. Sin embargo, al hacerlo, apuntó con su lupa a Naruto y descubrió algo sorprendente. La lanza de Naruto brillaba con una luz dorada divina, algo que no había visto antes. Esto despertó su curiosidad y ayudó a calmar un poco su pánico, que se vio acrecentado por el hecho de que Mabel lo estaba llamando de vuelta. Según Mabel, había ido a la ciudad a explorar un poco y volvería enseguida. Esa confirmación hizo que Dipper respirara aliviado antes de darse la vuelta para contarle a Naruto sobre su hermana y lo que había descubierto antes. Aunque, afortunadamente, esto tranquilizó un poco a Uzumaki, finalmente prometió establecer un par de reglas básicas para él y Mable cuando ella regresara. Sin embargo, mientras esperaban el regreso de Mabel, Naruto le prestó a Dipper una de sus lanzas para que la examinara con más detalle. Estaba tan concentrado estudiando la lanza que no se dio cuenta de que Mabel regresaba hasta que ella le habló. Oye, Dipper, dijo antes de rodearle la cabeza con sus manos, con sus impecables manicuras, para cubrirle los ojos. ¿Qué pasa? Guau. Dijo Dipper antes de apartarle las manos con un ligero manotazo. ¿Dónde has estado? Preguntó, ya que ella nunca había dado detalles sobre a dónde había ido. ¿Y qué pasa con esas uñas? Pareces un glotón. No eran solo las uñas lo que habían cambiado. Su rostro lucía marcas de rubor, delineador y lápiz labial, y su cabello ahora estaba más rizado con un lazo en la nuca. Lo sé, ¿verdad? Dijo Mabel antes de fingir un rugido. Estaba con mi nuevo amigo Gideon. Es un hombrecito muy elegante. Mabel, no confío en nadie cuyo cabello sea más grande que su cabeza, dijo Dipper mirando a su hermana con ligera preocupación. Oh, déjalo. Dijo Mabel, fulminando a su hermano con la mirada, lo que lo hizo estremecerse un poco. Nunca quieres hacer cosas de chicas conmigo. Tú, Soos y Naruto hacen cosas de chicos todo el tiempo. Mabel, ya volviste. Dijo Naruto al entrar en la sala y notar una ligera tensión en la habitación. ¿Está todo bien aquí? Sí, está bien, dijo Mabel un poco nerviosa, solo Dipper y yo tenemos un pequeño desacuerdo sobre algo en particular. Naruto los miró a ambos antes de asentir. De acuerdo, dijo antes de que su expresión se tornara seria, pero hay algo de lo que deberíamos hablar, que probablemente deberíamos haber hecho después del incidente del gnomo. Los gemelos se inclinaron un poco para escuchar. Esas son las reglas básicas. ¿Qué? Dijo Mabel, un poco indignada. Oye, ya lo sé. No es divertido escuchar ni seguir reglas, dijo Naruto con una expresión compasiva. Pero por maravilloso que sea este lugar, sigue siendo increíblemente peligroso. Los gemelos lo miraron con comprensión antes de asentir, ya que a pesar de divertirse más allí que en cualquier otro momento de sus vidas, también se habían topado con la muerte mucho más veces que nunca. Bien, primera regla. Si planeas ir a algún sitio, avísale a alguien y dale una idea de cuánto tiempo deberías estar fuera. Ambos gemelos asintieron. No había discusión real con esa regla.
Segunda regla. Siempre que vayas a algún sitio, ya sea uno que conozcas o no, asegúrate de que sea con alguien de confianza. Esto es Gravity Falls, donde cualquier cosa, desde la apertura de un agujero de gusano hasta que la ropa y la comida cobren vida de repente, puede suceder. Los gemelos asintieron de nuevo. Y última regla. Si te encuentras con algo que no puedas controlar, intenta escapar y contacta conmigo o con Wendy. Si no puedes escapar de lo que te persigue, intenta evitarlo hasta que Wendy o yo lleguemos o encuentres una manera de vencerlo sin que sea demasiado arriesgado para ninguno de los dos. Ambos gemelos asintieron al ver que las reglas no eran tan restrictivas ni injustas. Me alegra que estés de acuerdo con ellas, dijo Naruto mientras sonreía antes de mirar a Dipper con curiosidad en su rostro. Entonces, ¿encuentras algo más interesante con la lanza? Aparte de su brillo dorado, no, la verdad es que no. Entonces notó que Mabel lo miraba con curiosidad. Hoy mismo noté que, a través de la lupa de Wax Holmes, la lanza emitía un brillo extraño, así que la he estado observando con la lupa para ver si encontraba la razón. ¿Será porque la lanza es de oro? Preguntó Mabel, buscando la solución más simple. Es posible, admitió Naruto antes de agregar. Pero este también es un artefacto de una entidad maldita, por lo que seguramente tenga algunas propiedades místicas. Wow, dijo Mabel asombrada antes de animarse y darse cuenta de algo. Ah, por cierto, voy con una amiga esta tarde. Estaremos fuera un par de horas. ¿Listo? ¿Confías en esta amiga? Pregunta Naruto mirándola con curiosidad. ¿Sí? Dijo ella sonriendo. Bueno, está bien. Solo asegúrate de regresar dentro del plazo acordado, dijo Naruto, mirándola con cierta preocupación. Lo lograste. Dijo Mabel levantando el pulgar. Más tarde, fábrica abandonada. Mabel y Hideon estaban sentados en la cima de un viejo edificio abandonado que era propiedad de la familia de Hideon. «Guau», murmuró Mabel mientras se protegía los ojos. La vista desde la fábrica de tu familia es una locura. Menos mal que ambas trajimos nuestras gafas de ópera. Gritaron mientras sacaban las gafas de detrás de la espalda. Se miraron brevemente a través de ellas antes de empezar a reír y a mirar el pueblo. Mabel, dijo Hideon mirándola, cuando estoy aquí arriba, mirando a esos pequeños, me siento como el rey de todo lo que veo. Hideon terminó su voz con un tono escalofriante al final, antes de volver inmediatamente a un tono amigable. Supongo que eso te convierte en mi reina. Mabel, con una expresión de susto en el rostro, rápidamente adoptó una expresión de sobresalto al hablar. ¿Qué? Estás siendo tan amable conmigo ahora mismo. Basta ya. Dijo antes de golpearlo suavemente en el estómago. No puedo dejarlo, dijo Hideon con mucha amabilidad. Hablo con el corazón. ¿De dónde ahora? Preguntó Mabel un poco asustada. Mabel, nunca me he sentido cercano a nadie, continuó Hideon, antes de que su tono se tornara un poco más obsesivo. ¿Tan cercano? Entonces extendió la mano para tocar el cabello de Mabel, riendo entre dientes, antes de que el gemelo Pines le apartara el brazo con suavidad. Mira, Hideon, empezó Mabel con suavidad antes de tener que apartarle la mano. Me gustas mucho, pero seamos solo amigos. Al menos dame una oportunidad, pidió Hideon cortésmente, sin inmutarse. Mabel, ¿me harías el honor de salir conmigo? ¿Una cita para jugar? Preguntó Mabel esperanzada, antes de que Hideon negara con la cabeza. ¿Una cita de compras? Preguntó ella, con la misma respuesta. Solo será una cita, prometió Hideon antes de llevarse la mano a su corbata de bolo. Lo juro por mi corbata de bolo de la suerte. La corbata de bolo brilló brevemente, aunque esto solo la inquietó aún más. Hideon la miró con ojos de cachorrito, lo que la llevó a responder con un tono ligeramente reticente. Bueno, entonces, supongo. Mabel Pines, dijo Hideon con un tono increíblemente feliz. Me has hecho el niño más feliz del mundo. Luego la abrazó, aunque, por desgracia, había algo que ella notaba más que el abrazo. ¿Me estás oliendo el pelo? Preguntó un poco asustada y asqueada. Aún no, Rascal. Lo sé, Ulforce, lo sé. Al día siguiente, Mr. y Shaq, sala de estar. En ese momento, los gemelos estaban sentados en el sillón amarillo mientras jugaban con una vieja consola de videojuegos, que, si tuviera que adivinar, era una basada en Atari. No es una cita, le dijo Mabel a su hermano, habiéndole ya contado lo que pasaba. Es que, ya sabes, no quería herir sus sentimientos, así que pensé en hacerle una oferta. Mabel, los chicos no funcionan así. Dipper seguía concentrado en el videojuego antes de girarse para mirarla con picardía. Se va a enamorar de ti. PFFT.
Sí, claro. Mabel despidió a su hermano, desviando su atención del juego por un momento. No soy tan adorable. Entonces hizo un solo movimiento y ganó la partida al instante. Badum. ¿Sí? Está bien, estamos de acuerdo en algo, dijo Dipper con expresión seria justo antes de que sonara el timbre. Ding dong. Luego, Mabel se levanta del sillón, camina hacia la puerta y la abre para encontrar un caballo blanco gigante relinchando. ¡Ah! Grita Mabel antes de caer al suelo. El caballo se gira de lado y revela a Gideon sentado encima, con un sombrero de vaquero azul brillante sobre la cabeza. Una noche de encanto le espera, milady. Dijo antes de acercarse a ella. Oh, muchacho, murmura Mabel mientras pone cara de valiente y siente que esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Más tarde, restaurante de mariscos. Gideon y Mabel estaban sentados en la única mesa del establecimiento, no sé por qué atribuirlo a algo de Gravity Falls. Mabel estaba un poco incómoda con la gente mirándolos, así que intentó distraerse conversando con su cita. No puedo creer que nos hayan dejado traer un caballo aquí. Bueno, a la gente le resulta difícil decirme que no, dijo Gideon antes de poner los pies sobre la mesa. Ah, señor. Gideon. Un camarero con acento francés apareció junto a la mesa antes de llenarle el vaso. Los pies en la mesa. Excelente elección. Adula. Potencia. Sabes que no me afecta, ¿verdad, Ulforce? Suspiro, ya lo sé. Jinlut, dice Gideon antes de mirar a Mabel. ¿Qué hablamos del contacto visual? Sí, sí. Dijo el camarero antes de mirar hacia arriba. Muy bien. Nunca había visto tantos tenedores. Dice Mabel antes de coger su vaso. ¿Y agua con burbujas? Uy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oh, parláis vous français? Preguntó Gideon, lo que creo que significa ¿hablas francés? No sé, lo máximo que hablo es italiano, aunque es muy poco. Mabel había abierto la boca para hablar, aunque tardó un minuto en decir algo. No tengo ni idea de lo que dices. Sabe incluso menos que yo. Mystery Shack, tienda de regalos. Dipper y Soos estaban actualmente en la caja registradora. Dipper, que estaba sentado en un barril a la izquierda de esta, estaba mirando nuevamente su lupa mientras que Soos, del otro lado, estaba leyendo un cómic. Hola, chicos. Ambos se quedaron mirando la entrada de la tienda y vieron a Wendy entrar, con el hacha en la espalda y una expresión preocupada. ¿Han visto a Mabel, Naruto o están por algún lado? Oye. 2/3 de su pregunta fueron respondidos, afortunadamente, cuando Stan y Naruto entraron en la tienda, con expresión preocupada en el rostro del segundo y un periódico en la mano del primero. ¿Qué demonios hace Mabel en el periódico junto a ese carterista grasiento de Gideon? Yo no lo llamaría carterista, le dijo Naruto a su jefe mientras pensaba en varias descripciones más acertadas y peores. Pero a mí también me gustaría saberlo. Eso es lo que venía a contarles, dijo Wendy, sacando su teléfono y hojeándolo mientras Dipper tenía cara de asustado. Todo el mundo ha estado hablando de la gran cita que Gideon tendrá con Mabel esta noche. Luego sacó su teléfono y vio algunos artículos y mensajes sobre la cita. ¿Qué? Gritaron Naruto y Stan con el miedo presente en sus rostros y un poco de sorpresa en el último. Oh, esto es malo, esto es realmente, realmente malo. Dijo Naruto con la preocupación explotando por todo su rostro. Ese pequeño estafador está saliendo con mi sobrina nieta. La ira de Stan estaba a punto de apoderarse de su rostro. Voy a buscar las llaves del auto. Dijo Naruto con la mano en la cabeza mientras salía de la habitación. Me pregunto cuál será el nuevo nombre de la pareja poderosa, preguntó Soos mientras Wendy lo miraba confundida, aunque la preocupación aún se reflejaba en su rostro. ¿Mabo Deon? ¿Gideabel? Esto no es nada bueno. Dijo Wendy mientras miraba a su compañero. Magid Bey León. ¿En serio? La ira de Stan había alcanzado nuevas alturas, lo cual quedó en evidencia por el hecho de que arrugó el periódico, lo tiró al suelo y salió furioso de la habitación. ¿Qué pasa? Preguntó Dipper, muy nervioso. ¿Es Gideon algún tipo de monstruo o algo así? Físicamente no, mentalmente quizás. Respondió Naruto mientras regresaba a la habitación con las llaves del coche en la mano. Wendy puede explicarte más mientras no estamos. Ya me fui, espera, ¿te vas? Preguntó Dipper, cada vez más nervioso. ¿Pero a dónde? A la casa de esa mofeta. Respondió Stan, entrando de nuevo en la habitación vestido de la señora Misterio, directo a la puerta y abriéndola. Y acaba con esto antes de que se descontrole. O peor, murmuró Naruto suavemente antes de que él y Stan salieran, cerrando la puerta de un portazo tras ellos.
El silencio resonó en la mier. Tío, ¿no sería gracioso si eso fuera un armario y tuviera que salir por la puerta de verdad? Oso subvierte por completo ese cliché, lo que hace que Wendy, Dipper y Rascal Oye, lo miren con cierta sorpresa. Soos se acercó a la puerta y la abrió, descubriendo que era la puerta que daba al exterior. No. La puerta de verdad. Dipper sigue mirando a Soos un momento antes de darse cuenta de algo. Oye, Wendy. Al oír su nombre, se giró para mirar al sobrino nieto de su jefe. ¿Qué quiso decir Naruto con explicar interrogación de cierre? Último, alegre hogar. El coche de Stan se detuvo inmediatamente frente a la puerta metálica. No era muy grande, pues era más pequeño que una casa normal, y tenía un bonito jardín. Stan ignoró todo esto, abrió la puerta y se dirigió a la puerta pisando fuerte, seguido de cerca por Naruto. Gideon, pequeño gamberro. Gritó Stan, llamando a la puerta antes de mirar por la mirilla. Abre. Naruto, mientras tanto, miraba a su alrededor con cautela, aunque volvió a mirar a su jefe al no oírlo gritar ni tocar ni un segundo. Resultó que Stan estaba leyendo un cartel colgado en la puerta que decía perdón por este jardín. No perdonaré nada. Gritó Stan antes de tirar el cartel. Pero justo después, Bud abrió la puerta y miró a Stan con enojo antes de sonreír y decir, Stanford Pines y Naruto Uzumaki, ¡qué delicia! Al principio, Stan pareció un poco sorprendido al ver a Bud actuar así, mirándolo con enojo de nuevo, antes de apartarlo un poco para echar un vistazo dentro de la casa. Quítate, Bud, dijo sin dejar de mirar hacia la casa. Buscamos a Gideon. Bueno, no he visto al chico por aquí, dijo Bud después de que Stan se alejara, pero ya que están aquí, tienen que pasar a tomar un café. Luego arrastró a Stan adentro mientras Naruto los seguía, aunque lo miraba con recelo. Pero vinimos, tartamudeó Stan antes de ser interrumpido por Bud. Es importado desde Colombia. Guau. Stan parece sorprendido. Una vez estuve en la cárcel allí. Claro que sí, dijo Naruto con cara seria antes de mirar a Bud. Pero no me den café, por favor, me da mucha energía. Bueno, está bien, muchacho, dijo Bud mientras se adentraban en la casa. Entonces te prepararé un té. Stan silbó brevemente mientras observaba la casa. Menudas bromas tienes. Luego se acercó al sofá para observar más de cerca un cuadro de lo que parecía ser un payaso triste, mientras dudaba si robarlo o no. ¡Ay, esto! Es precioso. Bueno, dijo Bud, trayendo una bandeja con 2 tazas de café y una de té. He oído que tu sobrina y mi Gideon están, bueno, últimamente están cantando en armonía, por así decirlo. Tomó una de las tazas de café antes de sentarse en un sillón. Sí, esa es la razón por la que estamos aquí, dijo Naruto con cautela mientras estaba sentado en el sofá con Stan. Y estamos en contra, gritó Stan antes de soltar un B. Mientras tiraba una almohada del sofá. Naruto miró fijamente a su jefe un segundo antes de que Bud continuara. No. Lo veo como una fantástica oportunidad de negocio. Esto hizo que los residentes de la cabaña misteriosa lo miraran con recelo antes de que continuara. Sí, la cabaña misteriosa y la tienda de la telepatía. Luego se levantó e hizo un gesto a Stan y a Naruto para que lo siguieran. Llevamos demasiado tiempo peleándonos, a ver si entiendo, dijo antes de bajar de inmediato una foto de Naruto colgada en una diana. Llevamos demasiado tiempo peleándonos. Sí, lo hemos hecho. Esta es nuestra gran oportunidad para dejar atrás nuestra rivalidad y aunar nuestros beneficios, ven. Entonces se oyó un cachín, lo que hizo que Naruto bajara la vista y viera que Stan había apoyado el codo en una caja registradora al azar, antes de negar con la cabeza y volver a mirar a Bud. Mira, nunca he tenido problemas con la tienda de la telepatía, dijo Naruto mientras Stan cerraba la caja, tomando un par de billetes disimuladamente. Lo que sí me preocupa es el estado mental actual de Gideon. Esto hizo que Bud frunciera el ceño levemente, aunque estaba menos enojado y más frustrado. Esto de nuevo es Naruto. Mira, ya te dije que no le pasa nada. Ambos sabemos que no es cierto, Bud, dijo, percibiendo fácilmente la mentira y el miedo. Gideon necesita ayuda urgentemente. La preocupación de Naruto hizo que Bud se sintiera incómodo. Consíguele un psiquiatra, y no solo por él. Lo pensaré, está bien, dijo Bud, todavía luciendo incómodo. Eso es todo lo que te pido, Bud, dijo Naruto antes de que él y Stan salieran de la casa y regresaran al auto. Sabes que no te va a escuchar, ¿verdad? Dijo Stan mientras hacía pucheros porque Gideon no estaba allí y porque Naruto conducía su auto. Lo sé, dijo Naruto después de que Stan se subiera al asiento del copiloto antes de arrancar el coche. Eso no significa que no vaya a dejar de intentarlo.
Luego emprendió el regreso a la cabaña del misterio, esperando que Mabel estuviera bien. Restaurante de mariscos. Y entonces le dije, autografíe su propia foto, señora. Dijo Gideon antes de reírse bastante. Sí, dijo Mabel luciendo incómoda. Era difícil decir si era por la langosta que estaba viva en su plato o por ver ese lado de su amiga, aunque potencialmente podría ser una combinación de ambos. Mabel, dijo Gideon, completamente ajeno a la incomodidad de la chica que le gustaba. La cita de esta noche fue todo un éxito, y la de mañana promete superarla en todos los sentidos. Vaya, Mabel miró fijamente a su amiga, dijiste solo una cita, y esta fue toda. Esto hizo que Gideon se congelara un instante antes de sonreír y mirar hacia arriba. Oigan. ¡Qué sorpresa! Un guacamayo arcoíris sudamericano de cresta roja. Dijo antes de que un pájaro más grande que Mabel volara y aterrizara en el brazo de Gideon. ¡Ah! Gritó Mabel, mirando conmocionada al enorme pájaro antes de agarrar la langosta y acercarla a ella. 2, 3, 4, Gideon hizo la cuenta regresiva antes de que el pájaro comenzara a hablar. Mabel, ¿acompañarás a Gideon al baile de salón este jueves? Dijo el pájaro antes de que Gideon se enfadara y empezara a sacudir el brazo, algo que Mabel, por desgracia, no notó. Jueves. Cau. Entonces escupió una carta rosa con un corazón rojo como sello. ¡Ay, qué adorable! Exclamó una mujer antes de que todos en el restaurante empezaran a mirarla. Gideon tiene novia. Dice un cocinero desde la cocina mientras lava unos platos. Nos esperan, dice Gideon con un tono un poco inquietante antes de tomar la carta y entregársela a Mabel. Por favor, di que irás. Todos en el restaurante dicen ay. Mientras pasan junto a la mesa. Mabel mira a su amiga con una expresión algo triste. Gideon, lo siento, pero tengo que decir, estoy al borde de mi asiento. Dice el sheriff Gloops interrumpiendo a Mabel. Esto va a ser adorable. Dice el chico de Gitem. Si dice que no, me muero de tristeza. Dice una anciana con expresión triste. Puedo confirmar que eso sí ocurrirá. Un hombre con uniforme de médico responde a dicha declaración, ¿por qué? Ya sabes que. No importa que sea Gravity Falls. Ahora sí que te estás enganchando a un pájaro. Mientras todos seguían hablando, Mabel solo oía sus voces entrecruzadas. Una expresión incómoda se dibujó en su rostro al verse obligada a decidir en contra de sus deseos. Más tarde, Mr. y Shaq. Dipper no estaba nervioso, para nada. No había razón para que mirara obsesivamente el hacha de Wendy con su lupa mientras su hermana salía con un posible niño psicópata. No estaba preocupado, no estaba preocupado en absoluto, crujido, ¡bang! Mabel. Gritó Dipper, dejando caer el hacha y la lupa sobre la mesa mientras corría hacia la puerta. Para su inmensa satisfacción y alegría, su hermana entró con aspecto un poco triste, pero afortunadamente ilesa. Mabel. Gracias a Dios que estás bien, ¿y por qué tienes una langosta? Su alegría se convirtió en confusión al ver lo que Mabel llevaba en brazos. Lo conseguí en el restaurante, respondió Mabel con tristeza mientras caminaba hacia una gran pecera dentro de la casa y procedía a poner la langosta dentro. Bueno, al menos se acabó, ¿no? Preguntó Dipper, con aspecto algo agitado, antes de notar la expresión triste de su hermana mientras golpeaba la pecera. Mabel. ¿Está todo bien? Mabel. Black. Gritó Mabel agitando los brazos mientras se giraba para mirar a su hermano. Me volvió a invitar a salir y no supe cómo negarme. Bueno, está claro que has tenido un mal día, así que ¿por qué no te sientas mientras te traigo un refresco? Dijo Dipper, mirando preocupado a su hermana. Sí, creo que lo necesito, dijo Mabel, aceptando la sugerencia de Dipper antes de acercarse a la mesa, sentarse y apoyar la cabeza. Momentos después, Dipper salió con una botella de cerveza de raíz, la abrió y se la dio a su hermana. Gracias, hermano, dijo ella, tomando la botella antes de darse cuenta de algo. Oye, ¿por qué de repente estás tan amable y tan asustado? Dipper hizo una mueca ante su pregunta, pero al mismo tiempo, tenía que saberlo. Bueno, mientras estabas en tu cita, descubrí algo interesante sobre Naruto. Bueno, ¿y por qué hace eso qué? Porque es la razón por la que él, Wendy y Stan tienen problemas con Gideon, dijo Dipper, lo que provocó que Mabel lo mirara con curiosidad. Aunque estoy bastante seguro de que Stan tenía problemas con él antes. Entonces, Mabel empieza a parecer un poco preocupada. ¿Qué aprendiste? Bueno, ¿sabes qué es un empático? Preguntó Dipper con curiosidad. Es una habilidad que permite sentir emociones, respondió Mabel con naturalidad, lo que hizo que Dipper la mirara sorprendido.
Es una de las habilidades de Raven. Luego fue a tomar un sorbo de su refresco. Cierto, sigo olvidando que es uno de tus héroes favoritos. Bueno, aparentemente, Naruto tiene algo similar. ¿Similar?, preguntó Mabel con curiosidad. ¿Cómo? Bueno, al parecer puede percibir las emociones negativas, o la negatividad en general, creo. Al ver la confusión de Mabel, Dipper decidió explicar un poco más. Casi todo lo que sé sobre esto lo sé por Wendy, pero como tienen una relación, estoy bastante seguro de que ella sabe bastante sobre esa habilidad. Bueno, ¿pero qué tiene esto que ver con Gideon? Bueno, aparentemente Naruto usualmente tiene que concentrarse para sentir la negatividad de una persona o ser, pero según Wendy, Naruto en un par de ocasiones sintió una negatividad tan poderosa que tuvo que concentrarse activamente en bloquearla. ¿Enumeró algunos ejemplos? Un par de esos elementos que Naruto mencionó cuando conocimos a Mkuket, un par de espíritus vengativos llamados Draugr, y Gedeón. Eso hizo que Dipper se detuviera un segundo antes de continuar. De hecho, dijo que era algo de lo que no se sentía muy cómoda hablando. Sí, probablemente mejor no mencionar a los vampiros cuando se siente así. En cuanto a Gideon, bueno, ahí es donde las cosas se complican un poco. ¿Complicado?, preguntó confundida. Sí, según Wendy, Naruto a veces siente una enorme negatividad, pero otras veces apenas se oye un pío, incluso cuando se concentra. Y déjame adivinar, ninguno de ellos quiere que lo vuelva a ver. Bueno, sé con certeza que Stan no quiere que lo vuelvas a ver. Dipper y Mabel miran hacia la entrada y ven a Naruto entrando en la habitación. Pero supongo que no será tan sencillo. Sí, tienes razón, dijo Mabel con tristeza, lo que hizo que Dipper la mirara con asombro. Que conste que me importa Gideon, pero como amigo y hermanito. Mabel, este tipo podría ser un psicópata en potencia. Dijo Dipper, cada vez más agitado. ¿Quién se hace amigo de alguien así? Lo hice, esto hizo que el rostro de Dipper se congelara por completo antes de girar la cabeza hacia Naruto. Tuve que darle una paliza primero, pero después puedo decir con seguridad que se convirtió en uno de mis mejores amigos. El rubio patilludo se giró para mirar a Mabel. Pero sufrió un intento de asesinato casi todos los días de su vida, y su tío, una persona a la que amaba y en quien confiaba, también intentó matarlo. Gideon, que yo sepa, no tiene nada ni remotamente traumático, si es que lo tiene. Al ver que Mabel tenía el rostro abatido, Naruto se acercó a ella y se arrodilló a su altura. No digo que lo abandones, pero es posible que nunca te haya visto como una amiga. Mabel pareció entristecerse antes de volver a mirar a Naruto, que aún conservaba esa expresión de tristeza. Lo tendré presente, dijo Mabel antes de beberse el resto de su refresco. Eso no significa que no intente que todo vuelva a ser como antes. Aunque en el fondo presentía que eso no iba a suceder. El día siguiente, la noche, la cabaña misteriosa, la sala de estar. Entonces, ambas brillan del mismo color, dijo Wendy, mirando con curiosidad a través de la lupa de Dipper tanto su hacha como la lanza de su novio. El artefacto de Wax Holmes muestra que ambas armas brillaban con un dorado intenso. ¿Por qué? Ni idea, dijo Dipper, levantando su lupa mientras él, Wendy y Naruto la miraban. ¿Tienen alguna idea? Lo único que se me ocurre es que fueron hechas para el mismo propósito, dijo Naruto, lo que provocó que Dipper lo mirara con curiosidad. ¿Te dijo Wendy de dónde sacamos las armas? Sí, un barco vikingo naufragado lleno de Draugr, dijo Dipper recordando la conversación que tuvo con ella cuando discutían sobre la detección de negatividad de Naruto. Bueno, después de vencer al dueño original de la lanza, recuperó la cordura lo suficiente como para revelar el propósito original del arma. Esto despertó la curiosidad de Dipper mientras miraba directamente a Naruto. Según el Draugr, ambos propósitos originales del arma eran defender y proteger, detener guerras en lugar de provocarlas. Desafortunadamente, no sabía quién las creó, pero cree que fueron hechas por enanos. Tiene sentido, dijo Dipper mientras volvía a mirar las armas. Dudo que cualquier falsificador humano pudiera hacer algo siquiera parecido a esto. Sí, qué lástima que no tengamos nada con qué compararlos, empezó Wendy, pero se quedó callada al recordar algo. Oye, Naruto, preguntó, haciendo que su novio la mirara. ¿Todavía tienes esa cruz del incidente del vampiro? Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al comprender lo que ella estaba pensando. Sí, solo necesito encontrarla. Caminó rápidamente hacia la entrada de la vivienda. Vuelvo enseguida. Subió las escaleras. Wendy miró a Dipper y vio que ahora tenía una expresión preocupada. Hola, hombrecito, dijo, haciendo que el gemelo Pines la mirara. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, respondió todavía preocupado.
Es solo que, estás preocupado por tu hermana, ¿verdad? Dijo Wendy mirándolo con comprensión. Dipper bajó la cabeza, lo que animó a Wendy a continuar. Mira, lo entiendo, amigo. Si alguien cercano a mí saliera con alguien potencialmente peligroso, estaría terriblemente preocupada. Entonces caminó frente a él, se arrodilló y le puso una mano en el hombro. No te preocupes, si algo aprendimos viviendo en este pueblo es a no dejar nada al azar. Por eso Naruto decidió dejar que alguien en quien ambos confiamos la siguiera y la mantuviera a salvo. «Guau», dijo Dipper mirándola con una mezcla de sorpresa y alivio. Deben confiar mucho en esta persona. Sí, claro que sí. Orilla del lago, góndola. Navegando de noche. Navegando de noche. Ja 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 ja. Exclamó Nkuket mientras remaba en una góndola que transportaba a Gideon y Mabel, con una cámara de aire alrededor de la cintura. Afortunadamente, esta no era la persona en la que confiaban para vigilar a Mabel, como lo demostraba el hecho de que Naruto se escondía en un árbol, realmente bien. Aunque, a juzgar por su expresión de frustración, no estaba planeado. ¿Sabes? Empezó Mabel con un chaleco salvavidas puesto y un aspecto increíblemente incómodo, creí que bailar sería el final de la noche. ¿Verdad? ¿No quieres que esta noche dure, mi amor? Preguntó Gideon, extendiendo la mano y tomando las de Mabel mientras llevaba un flotador. ¡No! Grita Mabel, con aspecto desquiciado, antes de calmarse un poco. Sí. O sea, siempre me alegra pasar tiempo con una amiga, dijo, intentando desesperadamente que todo volviera a ser como antes. Compañera. Colega. Compañera. Otra forma de decir amiga. Amigo. Pregunta Mkuket. Ya lo dije, amigo, señaló Mabel. Amigo. ¿Qué tal un alma gemela? Susurra Gideon con una cara muy espeluznante. Entonces se escuchó un sonido de silbido que hizo que Mabel mirara hacia atrás, o hacia un lado en el caso de Naruto, para ver 4 fuegos artificiales rosados dispararse hacia el cielo antes de explotar en una formación de corazón con el nombre de Mabel en el centro. Pues a eso no puedes negarte. Dice Mkuket, mirando los fuegos artificiales con su típica mirada perdida y desorientada. Mabel miró los fuegos artificiales con horror, mientras que la expresión de asombro de Naruto se transformó en una expresión inexpresiva. Bueno, la capacidad de este tipo para interpretar a alguien es peor que la de mi yo de 12 años, creo. Cabaña misteriosa, sala de estar. Lo encontré. Ambos desviaron su atención de la conversación para mirar a Naruto, que bajaba las escaleras. En su mano llevaba una cruz de plata de unos 2 palmos de altura que parecía del siglo VIII. «¡Guau!», exclamó Dipper, mirando la cruz con sorpresa. Es enorme. Me sorprende que Stan no haya intentado venderla. Stan es muy tacaño con los metales preciosos, respondió Naruto mientras se acercaba a la mesa. El doble, o incluso el triple, cuando tienen algún valor sentimental. El rubio patilludo puso la cruz sobre la mesa junto a su lanza para que pudieran compararlas más fácilmente. Bueno, es hora de ver si hay alguna diferencia. Dijo Wendy mientras Dipper sacaba su lupa y la apuntaba directamente a los 3 objetos para revelar, «Guau». Sí, tío, definitivamente guau. Dijo Wendy en respuesta al preadolescente mientras miraban por la lupa. La razón de tal respuesta era que la cruz brillaba de un color diferente. A diferencia del oro resplandeciente de cualquiera de las armas que estaban sobre la mesa, la cruz brillaba con un plateado brillante, aunque por alguna razón, ambas irradiaban un aura similar. Bueno, eso responde una pregunta, dice Naruto mientras mira la cruz, pero plantea muchas otras. Más tarde. Es tan amable. Pero no puedo seguir con esto. Naruto, Wendy y Dipper habían bajado las escaleras antes de detenerse en la entrada de la sala cuando oyeron hablar a Mabel. Al mirar hacia la sala, vieron a Mabel caminando en círculos, completamente asustada por lo sucedido esa noche. Pero no puedo romperle el corazón. Ah. No tengo escapatoria. Supongo que las cosas no salieron según lo planeado, dijo Wendy captando la atención de Mabel. ¿Qué demonios pasó en esa cita?, preguntó Dipper, mirando a su hermana con preocupación. No lo sé, dijo Mabel con aspecto muy estresado. Estaba en la friend zone. Y entonces, sin darme cuenta, me metió en el romance. Fue como arenas movedizas. Arenas movedizas, gorditas. Bueno, tomémonos un respiro, dijo Dipper antes de ponerle una mano en el hombro a su hermana. No es que vaya a pedirte matrimonio. ¿Quieres decir que ya? Preguntó Stan al entrar en la habitación con su atuendo informal. Porque, por cómo han ido las cosas entre ustedes, podría pedírtelo pronto. ¿Qué? ¿Sí?
Que la gente intente casarse joven está de moda últimamente, creo, dijo Stan con naturalidad al grito de Mabel antes de mirarse a sí mismo. Uf, estoy gordo. ¡Guau! Gritó Mabel mientras salía corriendo de la habitación. Los cuerpos cambian, cariño, le dijo Stan mientras corría. Los cuerpos cambian, Naruto negó con la cabeza mientras él y Dipper salían de la habitación con la esperanza de encontrar y calmar a Mabel. Wendy miró a Stan con preocupación antes de decir, ¿de verdad crees? Ni idea, dijo Stan antes de mirarla. No sé qué le pasa por la cabeza a esa psicópata. Cabaña misteriosa, dormitorio del piso superior. ¿Mabel? Dijo Naruto mientras abría la puerta. Él y Dipper entraron en la habitación antes de que Dipper notara algo a un lado. Adelante, ¿no? ¿Mabel? Mabel no está aquí. La hermana en cuestión dijo que su suéter rosa de mariposas estaba estirado para ocultar su cuerpo, con solo las puntas de los pies y la coronilla asomando. Está en la ciudad de los suéteres. ¿Vas a salir de la ciudad de los suéteres? Preguntó Dipper antes de que él y Naruto se acercaran a ella. Mabel negó con la cabeza mientras emitía un sonido de tristeza. Bien, ya está, murmuró Naruto antes de arrodillarse frente a Mable. Como Gideon no te da muchas opciones ni oportunidades para romper con él, lo haré por ti. ¿Lo harás? Preguntó Mable mientras se asomaba por debajo de su suéter. Naruto sonrió levemente y asintió, lo que la hizo salir por completo, sonriéndole Naruto y lanzándole algunos puñetazos. Oh, gracias, 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 gracias. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Dipper mientras agradecía que Naruto estuviera dispuesto a hacer esto y también sentía que era su trabajo proteger a su hermana. Es mejor que Gideon dirija su atención a alguien a quien ya odia y que pueda soportar casi cualquier cosa que esta ciudad le arroje, explicó Naruto. Vale, tienes razón, admitió Dipper, asintiendo en señal de comprensión. Al día siguiente, el club. Naruto entró al club y se detuvo en la mesa de espera para observar un rato. El club es un restaurante de lujo frecuentado generalmente por los residentes más adinerados de Gravity Falls. Su nombre proviene de su forma de maza roja. Él y Wendy lo habían visitado una vez. Servía comida de alta calidad, pero se consideraba demasiado recargado para el gusto de ambos. Sin embargo, irónicamente, era más probable que Naruto eligiera este lugar que un club de verdad, principalmente porque era más cómodo y había mucho menos ruido. ¿Cómo puedo servirle, señor? Uzumaki. Balbuceó una voz, lo que hizo que Naruto volteara a ver a un camarero de mediana edad que lo observaba con asombro. ¿Qué hace aquí? Vengo a hablar con Gideon, respondió Naruto con calma mientras miraba al camarero. ¿Está aquí ahora mismo? Sí, señor. Lo llevaré directo con él. El camarero tartamudeó antes de guiarlo hasta donde se encontraba Gideon. Durante el camino, Naruto no pudo evitar preguntarse por qué el camarero estaba tan nervioso con él. Mencionaste una vez que Naruto era un bromista bastante famoso, supongo que la reputación es similar aquí, no te equivocas, granuja, pero hay algo más. Señor Alegre. Naruto salió de sus cavilaciones cuando los camareros, que tartamudeaban al llegar a una mesa al fondo del restaurante, lo sacaron de sus pensamientos. Hay alguien aquí que necesita hablar contigo. Diles que hablaré con ellos luego, dijo Gideon con naturalidad, mientras leía un menú. Ahora mismo, me estoy preparando para mi cita con mi dulce amable Kie. En realidad es por eso que estoy aquí, Gideon, dijo Naruto con calma, lo que hizo que Gideon se tensara y preparara su menú para ver a Uzumaki mirándolo severamente. No, dijo Gideon con voz tranquila pero tensa, lo que hizo que el camarero se enderezara. ¿Podrías darnos un momento? El camarero asintió nervioso antes de dejar que los dos se miraran fijamente. Naruto Uzumaki, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Un par de meses, sí, dijo Naruto con calma y expresión seria. Pero vayamos al tema. Mabel no estará contigo esta noche y no quiere, repito, seguir saliendo contigo. Así que no te verá por un tiempo. Gideon guardó silencio un segundo. Su expresión era tensa y su ojo izquierdo temblaba levemente. Entonces, ¿qué dices es? Empezó Gideon con voz tensa, antes de volverse mucho más sombría, intentando mantener una sonrisa. Te has interpuesto entre nosotros. Solo porque no me quedaba más remedio, dijo Naruto con calma mientras una brisa se extendía por el restaurante. No le has dado la oportunidad de expresarse, y si le tienes algún respeto, le darás el espacio que pide, o debo presentar públicamente ciertas pruebas que tengo. Gideon se tensó por completo antes de mirar con furia a la rubia patilluda. ¿No lo harías, te atreves? Naruto terminó de burlarse levemente. Si hay algo que realmente sabes de mí, es esto.
El Uzumaki puso las manos sobre la mesa y se acercó al psíquico. Nunca, jamás, me equivoco. Naruto profundizó la mirada en Gideon. ¿Quedó claro? Una brisa pasó una vez más, impactando aún más el silencio entre los dos antes de que Gideon pusiera una sonrisa y comenzara a hablar. Sí, por supuesto, qué tonto de mi parte olvidar ese detalle. Naruto esbozó una sonrisa que amenazaba con convertirse en una mueca de suficiencia. Me alegra saberlo. Naruto apartó las manos de la mesa, se dio la vuelta y se marchó agitando la mano. Nos vemos pronto, Gideon. Una vez que Naruto se fue, el rostro de Gideon se volvió un poco más malvado antes de comenzar a susurrar en un tono más sombrío. Nos vemos luego, Uzumaki. Al salir del restaurante, Naruto se gira y ve a su novia y a los gemelos esperándolo afuera. Wendy es la primera en notarlo y lo mira con curiosidad, a lo que Naruto se encoge de hombros. Mable fue la siguiente en notarlo e inmediatamente empezó a hacerle preguntas. ¿Cómo te fue? ¿Estaba loco? ¿Intentó leerte la mente con sus poderes psíquicos? Todo salió como era de esperar, y por razones obvias, no le gustó mucho lo que le dije. Esto hizo que Mable frunciera el ceño un poco antes de que Naruto se arrodillara y le pusiera una mano en el hombro. Esto era necesario, Mable. Si de verdad te valorara como amiga, habría escuchado lo que le dije. Además, créeme, si ese chico fuera psíquico, habría intentado chantajearte hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dipper mirando con curiosidad a Uzumaki y a Mable. Hay varias razones. Su atención se centró entonces en Wendy, quien tenía una expresión extrañamente seria en su rostro generalmente relajado. A veces es muy vergonzoso hablar de ello, otras veces es porque la información en sí es delicada y peligrosa o no te corresponde contarla, pero a veces, Wendy comenzó a frotarse el antebrazo derecho con incomodidad. A veces es una experiencia que no queremos revivir. Entonces siente una mano en el hombro y se gira para ver a su novio mirándola con comprensión y preocupación en sus ojos. Sonrió, lo que provocó que él le devolviera la sonrisa antes de volver a mirar a los gemelos. Puede que nos lleve un tiempo contarles lo que hemos visto y vivido, pero créanme, les diremos cuando estemos listos. Mable y Dipper no sabían por qué, pero por alguna razón confiaron en esas palabras. Más tarde, alegre hogar. Gideon respiraba profundamente en su habitación. Originalmente era la habitación de sus padres, pero gracias a la insistencia de algunos, ahora era suya. Naruto Uzumaki, murmuró Gideon con tristeza mientras miraba el espejo del tocador con una vela encendida a su lado. No sabes lo que has hecho. Su mano temblaba al alcanzar su corbata bolo, antes de agarrarla, haciendo que brillara con un verde inquietante. De repente, la vela encendida empezó a elevarse, las bombillas de su espejo de tocador estallaron y los muebles empezaron a flotar rodeados por un inquietante resplandor verde. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Gritó antes de bajar la mano, lo que provocó que todos los muebles que flotaban se derrumbaran. Gideon Charles, ¡qué alegría! Exclamó Bud justo después de abrir la puerta de golpe y ver el desorden que había en la habitación de su hijo. Limpia tu habitación ahora mismo. Puedo comprarte y venderte, viejo. Me parece bien, dijo Bud antes de cerrar la puerta, revelando todas las fotos de su querida Mable. Gideon las observó un segundo antes de girarse hacia un lado para observar la diana azul celeste y blanca con la foto de Naruto. La foto mostraba a Uzumaki sonriendo mientras hacía una pedorreta y levantaba un párpado, burlándose claramente de él. La foto que tomaron del inquietante resplandor antes de ser encendida y reducida a cenizas. El día siguiente, Mister y Shaq. Los gemelos, Naruto y Soos, estaban afuera mientras Soos se metía una almohada debajo de la camisa antes de estirar los brazos y decir, «Golpéame, amigo». Mabel y Dipper corrieron hacia él, al estilo ninja y trotando, respectivamente, antes de chocar con él. Ambos gruñeron por separado al chocar con Soos antes de empezar a reír. «Qué bien se siente. Me alegra tanto que todo haya vuelto a la normalidad», dijo Mabel mientras todos sonreían. El único que no sonreía era Naruto, quien llevaba el ceño fruncido durante casi todo el día. Ring. Tu turno tu turno, hombre, dijeron Mabel y Dipper, aunque Mabel era más rápida que él. No te preocupes, ya lo tengo, dijo Naruto antes de entrar por la puerta de la tienda de regalos. Luego se dirigió a la caja y contestó el teléfono, que seguía sonando. Hola, tienda de regalos Cabaña Misteriosa, ¿en qué puedo ayudarle? Toby decidido, chismoso de Gravity Falls. Toby. Murmuró Naruto sorprendido, esperando a alguien cualquiera. ¿Por qué llamas exactamente? Me gustaría hablar con su compañero de trabajo Dipper Pines sobre algo. ¿De acuerdo?
dijo Naruto con una expresión de sospecha antes de tapar el auricular. Dipper, te lo cuento. ¿Quién es? Preguntó Dipper mientras corría hacia la puerta aún abierta. Toby decidido. ¿El dueño de Gravity Falls Gossiper? Dijo Dipper, algo sorprendido. ¿Qué quiere? Ni idea, dijo el Uzumaki antes de entregarle el teléfono al gemelo Pines. Hola, amigo, dijo Dipper tras contestar el teléfono, perdón por acusarte de asesinato la semana pasada. Vandalismo, murmuró el rubio patilludo en voz baja. Ya pasó. Dijo el reportero antes de continuar. Digamos que queremos entrevistarlo para preguntarle si ha visto algo inusual en este pueblo desde que llegó. Oh, por fin. Dijo Dipper, emocionado, sin darse cuenta de que Naruto se ponía tenso. Pensé que nadie me lo preguntaría. Tengo notas y teorías. Dipper metió la mano en su chaleco y sacó un bloc de notas para anotar la dirección que le habían dado. Aja. Aja. 412 Gope Road. Esta noche. Entendido. Dipper colgó el teléfono antes de notar la expresión tensa de Naruto. ¿Qué ocurre? Además de que Toby te pidió que nos viéramos en un lugar al azar por la noche. Preguntó Naruto retóricamente. ¿No estás siendo un poco paranoico? Dijo Dipper mirando a Uzumaki, el tipo no es una gran amenaza. Naruto le frunce el ceño a Dipper antes de girarse hacia la ventana y acercarse. No es Toby quien me preocupa. Mientras tanto, el chismoso de Gravity Falls. Adherirse. Listo, dijo Toby tras colgar el teléfono y mirar fijamente a la persona que tenía enfrente. Ya hice tu trabajo sucio. Ahora te toca pagar tu parte del trato. La persona sentada en la silla arrojó inmediatamente un papel sobre el escritorio, lo que hizo que Toby lo recogiera. El número de Sandra Jiménez. Salud, pequeño Gideón. Luego se mostró la sombra de Gideón, dándole un tono espeluznante a la oficina y la única indicación de que se iba era la sombra que se movía por la pared. Más tarde, Camino Viejo. Naruto y Dipper se detuvieron en el camino cuando vieron un viejo almacén abandonado al final. Un buzón con una especie de cosa peluda sobresaliendo tenía el número 412 en un lateral. ¿Sigues pensando que soy demasiado paranoico? Preguntó el Uzumaki mientras el gemelo Pines revisaba su bloc de notas. Dando lo que tenemos ahora, dijo Dipper antes de guardar su bloc de notas. Estoy empezando a compartir un poco. Los dos se dirigieron al almacén y Naruto, el primero en llegar, abrió la puerta tras comprobar si había trampas. Naruto y Dipper entraron. Dipper dijo hola. Lo que provocó un eco en el lugar semilleno. Dipper parecía triste al salir del almacén. Naruto miró fijamente las profundidades del almacén con sospecha antes de darse la vuelta para unirse. Odio la puerta se cerró de golpe frente a él en cuanto sintió esa emoción. Naruto. Van. Naruto, ¿qué pasa? Naruto no estaba concentrado en la puerta ni en Dipper, sino en la fuente del odio que acababa de sentir. Se encendieron varias luces, la última cerca del fondo del almacén, donde había una silla giratoria. La silla giró para revelar, hola, amigo. Gideón, murmuró Naruto, no del todo sorprendido de encontrarlo allí, aunque un poco desconcertado por el hecho de que estaba acariciando una versión de sí mismo en forma de muñeca. Naruto Uzumaki, dijo Gideón con naturalidad mientras jugaba con su muñeca, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en este pueblo? ¿Un par de meses? ¿Años? ¿Te gusta? ¿Disfrutas del paisaje? Naruto entrecerró los ojos al notar que el tono de Gideón se oscurecía al final. No es asunto tuyo, mocoso. Las cejas de Gideón se fruncieron aún más tras el pequeño insulto de Naruto. Escucha con atención, muchacho, chico. Dijo Naruto con una sonrisa desconcertada. Soy 5 años mayor que él. Esta ciudad tiene secretos que ni siquiera podrías llegar a comprender. Naruto frunció el ceño de nuevo cuando Gideón mencionó secretos, lo que aumentó su cautela y sus sospechas. Pasemos a la verdadera razón por la que me invitaste. La declaración de Naruto ensombreció el rostro de Gideón. Estás enojado porque te dije que Mabel ya no está interesada en verte. Mentiroso. Gritó Gideón, tensándose al tiempo que su rostro se enfurecía. La pusiste en mi contra. Gideón saltó de la silla y se llevó la mano a la corbata bolo mientras caminaba hacia el Uzumaki, con la cabeza empapada de sudor. Era mi bola de masa de melocotón. Bueno, eso no es para nada, ira, odio, ego, daño, venganza. Todo el ser de Naruto se congeló cuando la oleada de emociones lo azotó. Había sentido el hambre y la gula de los vampiros, la rabia y la sed de sangre de los Draugr, y el dolor y el odio de la fuerza de la naturaleza.
Si bien estas eran, sin duda, mucho más poderosas que las que se manifestaban ahora, había dos factores en ese momento. Hideon estaba a menos de 1 metro de Naruto. Lo primero fue la gran cantidad de emociones diferentes que emitía Hideon. Hideon levantó la mano. El segundo, un misterioso resplandor verde rodeó a Naruto. No estaba en plena forma. Luego, Naruto fue arrojado a un montón de cajas de cartón que contenían peluches de Hideon y bolitas de poliestireno. Naruto se quedó allí sentado, intentando procesar todas sus emociones, justo cuando Hideon se acercaba con seguridad. «¿Leer mentes no es todo lo que sé hacer?», preguntó Hideon con una sonrisa egoísta. «Ambos sabemos que es mentira», dijo Naruto tras procesar por completo las emociones que acababa de sentir. «Y esa telequinesis que acabas de usar no fue tuya, sino de esa corbata bolo que llevas puesta». El ceño fruncido de Hideon se transformó en sorpresa al escuchar lo que Naruto acababa de decir. «Sé cómo hiciste». Naruto entonces hizo un gesto con la mano, formando su lanza antes de disparar una ráfaga de aire conmocionante que derribó a Hideon. «Para que conste, mocoso», dijo el rubio bigotudo, captando la atención de Hideon mientras se erguía en toda su altura. «Llevo viviendo aquí casi 3 años». Luego apuntó con su lanza a Hideon. «Estoy bastante seguro de que sé más que tú sobre los secretos de este pueblo». Hideon apretó los dientes antes de volver a poner su mano en su corbata bolo y usarla para levantar varias piezas de su mercancía, pensando ligeramente que esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Mientras tanto, Mr. Ishak. Mabel estaba sumida en sus pensamientos mientras estaba sentada en el porche mordiéndose el cabello. Arroyo, Van Wendy salió de la tienda de regalos con una toalla al hombro y una expresión de preocupación. «¿Estás bien, Mabel?», preguntó después de sentarse a su lado. «Wendy», dijo Mabel habiendo dejado de morderse el cabello, «necesito un consejo. ¿Tuviste novios antes de Naruto?» «Ah, sí, 5 en realidad. Rush Durham, Ellie Hall, Stoney Davidson, Mike Worley y, por último, Bryce Lisch, un tipo muy desagradable», dijo Wendy antes de volver a mirar a Mabel. «Supongo que me preguntas por Hideon, ¿no?» «No sé qué me pasa», dijo Mabel, confirmando las sospechas de Wendy. «Pensé que todo había vuelto a la normalidad, pero todavía me siento fatal». «Bueno, dejaste que Naruto le dijera a Hideon que rompiste con él», dijo Wendy, lo que hizo que Mabel frunciera el ceño. Siempre que rompía con alguien, se lo decía personalmente. Quizás dejar que Naruto lo hiciera por mí fue un error. Yo no iría tan lejos. Esto hizo que Mabel mirara a Wendy con sorpresa. «Hideon estaba siendo muy agresivo y manipulador contigo. Sumado a tu falta de confianza y experiencia, no te dieron muchas opciones». Mabel adoptó una expresión de conflicto mientras Wendy continuaba. «Mira, si quieres que esta sensación desagradable desaparezca, solo hay una cosa que realmente puedes hacer». Mabel se sentó allí por un momento antes de dar una respuesta segura y confiada. Darle a Hideon una ruptura honesta. «Bien dicho, hermana», dijo Wendy con una sonrisa de orgullo antes de sacar las llaves del kart. «¿Sabes dónde está? Bueno, o está en su casa o en ese viejo almacén de Gopher Road 412, dijo Mabel antes de notar que Wendy se ponía tensa. «¿Qué pasa?» «Está bien, solo para aclarar, dijiste 412 Gopher Road, ¿verdad?» «Sí, ¿por qué?» «Porque ahí es donde están Naruto y Dipper ahora mismo». La expresión de Mabel también se tensa justo cuando el teléfono de Wendy empieza a sonar, lo que la obliga a contestar rápidamente. «Hola. Dipper. Adivina, ¿tiene algo que ver con Hideon?» «Lo adiviné hace poco». «¿Peleando con Naruto? ¿Con un aura verde rara?» «No te preocupes, vamos en camino». «Hideon está luchando contra Naruto», gritó Mabel después de que Wendy colgó, antes de extender la mano para pedir su hacha. «Claro, eso parece», dijo Wendy mientras llegaba su hacha y se dirigía al carrito de golf. «Vamos, vamos. Hideon no puede lastimar a Naruto, ¿verdad?», preguntó Mabel mientras Wendy subía al kart. «Normalmente, me reiría de solo pensar que ese gamberro pudiera siquiera tocarlo», dijo Wendy mientras arrancaba el kart. «Pero considerando esa extraña sensación que a veces le produce a Naruto, sumada a su situación actual, no confío tanto en él ahora mismo». Mabel se subió al asiento del pasajero justo cuando Wendy puso en marcha el kart antes de partir, rezó en silencio por la seguridad de su hermano y su amigo. 412 Gopher Road, almacén. Dipper no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que hizo la llamada. Lo que sí sabía era que, aunque Naruto no perdía la pelea, tampoco ganaba. Naruto era mayor y más experimentado que Hideon, pero también estaba parcialmente sellado, y el poder que Hideon poseía lo estaba desequilibrando.
Antes, al mirar por una de las ventanas, vio que Hideon movía telequinéticamente un montón de mercancía y se la lanzaba a Uzumaki. Sin embargo, esto no le estaba resultando muy efectivo, ya que Naruto contraatacaba cortando los objetos o lanzando olas y ráfagas de viento para alejarlos. Naruto aún no le había lanzado su lanza al psíquico, pero sí había estado enviando parte de la mercancía junto con ráfagas de viento que, con frecuencia, hacían volar a Hideon, aunque éste lograba contenerse con su telequinesis. Dipper había sacado su lupa para ver si podía averiguar qué poder estaba usando Hideon. Lo que vio le revolvió el estómago. Aún veía el aura dorada que emanaba de la lanza de Naruto, pero, fuera cual fuese el poder que Hideon estaba usando, emitía un púrpura absolutamente repugnante, más repugnante y vil que prácticamente cualquier cosa que hubiera visto antes. Aunque no tenía idea de qué podía ser, le sorprendería que no tuviera nada que ver con artefactos malditos. Mientras tanto, Naruto acababa de salir del camino de un bombardeo masivo de mercancía de Hideon y se estaba preparando para, odio, envidia, daño, dolor. Naruto maldijo en silencio antes de rodar fuera del camino cuando Hideon volcó un enorme estante para intentar aplastarlo. Amable, será mía. Exclamó Hideon respirando agitadamente antes de tirar de la cuerda de una muñeca que se parecía a ella, haciéndola reír para él. Oh, genial, murmura Naruto mientras por fin se prepara para lanzar su lanza. No solo es un completo psicópata, sino que también es yandere. Oye. Iba a decir eso. Buah. ¿Quién es ese pequeño, Le preguntó Hideon a su muñeco, pensando que por fin le había ganado la partida a Naruto. Tú eres. No, tú, Shin. Hideon se quedó atónito al ver una lanza incrustada en la pared con su muñeca dentro. Hideon pareció sorprendido por un segundo antes de que su rostro estallara de ira. Entonces usó su telequinesis para sacar la lanza de la pared y lanzarla directamente hacia, clam, bam. Jajaja. Hideon no estaba seguro de lo que había sucedido, pero lo siguiente que supo fue que salió volando hacia adelante y aterrizó justo frente a Naruto. Mirando a Uzumaki, agarró su corbata de bolo para lanzarlo hacia arriba. ¡Guau! Pero en cambio, tiró a Naruto hacia atrás, sin mover los pies de su posición. Hideon volvió a quedar en shock antes de estallar de ira otra vez y comenzó a sacudir a Naruto mientras decía, ¿cómo? Adelante, muchos, atrás, mágico, izquierda, artefactos, derecha, atrás, tú, derecha, tienes. Ira, rabiera, odio, envidia, dolor, daño, ego. ¡Guau! Te sorprendería muchísimo la cantidad. Dijo Naruto a pesar de la sorpresa y la enorme cantidad de comentarios negativos. Pero hablando en serio, a Mabel no le gustas, y sobre todo no le gustarás cuando se entere de todo esto. Mentira. Gritó Hideon antes de fijarse en una de sus cajas de mercancía. Y me aseguraré de que nunca más me mientas, Uzumaki. De la caja salieron unas tijeras, rodeadas por una inquietante aura verde. Naruto forcejeó para salir mientras las tijeras se acercaban a él. Dios mío, Naruto. Gritó Dipper antes de correr de vuelta a las puertas del almacén y esforzarse por abrirlas. Vamos, vamos. Murmuró antes de ver un par de faros acercándose a él. De vuelta con Naruto, su forcejeo contra Hideon estaba surtiendo efecto, como lo evidenciaba la densa dulzura en su rostro, tanto por intentar sujetar a Naruto como por lanzarle las tijeras. Sin que el psíquico lo notara, los ojos del Uzumaki se enrojecían lentamente, con pupilas como ranuras. Naruto apretó los dientes, intentando evitar que él despertara por completo. Crash, bang. Hideon, gritó Mabel mientras ella, Dipper y Wendy entraban en el almacén con el leñador empuñando su hacha. Tenemos que hablar. La expresión de frustración de Hideon por la interrupción se transformó en una leve sorpresa al ver a su novia. Mabel. Mi malvavisco. Dijo antes de que su falta de concentración le hiciera soltar las tijeras, lo que hizo que Naruto respirara aliviado para poder concentrarse en calmar a su inquilino. ¿Qué haces aquí? También ignoró a Dipper y a Wendy, lo que, considerando que esta última estaba considerando el asesinato de un niño, probablemente no fue la mejor idea. Lo siento, Hideon, pero no puedo ser tu malvavisco, dijo Mabel sin remordimientos. Necesitaba ser sincera y decírtelo yo misma. No entiendo, dijo Hideon con expresión confusa mientras apretaba con más fuerza su corbata bolo, que a su vez empezó a estrangular a Naruto. No, estoy bastante seguro de que sí, murmuró Naruto mientras lo estrangulaban. Oye, pero aún podemos ser compañeros de maquillaje, ¿no? Dijo Mabel mientras se acercaba a Hideon y le tomaba las manos. ¿No te gustaría? ¿En serio? Pregunta Hideon con una expresión esperanzada en su rostro.
La mirada de Mabel se posó en la corbata bolo y se la arrancó de un tirón. ¡No! ¿En serio? Gritó con enfado, y Naruto recuperó la compostura con alivio. Eras como si hubieras atacado a uno de mis mejores amigos. ¿Qué demonios? Mi corbata. Devuélvemela. Suplicó Gideon antes de que Mabel se la lanzara a Naruto, quien inmediatamente invocó su lanza y la descargó sobre el artefacto maldito. Este emitió un gemido fantasmal al destruirlo. Mis poderes. Vaya, ni siquiera lo dudó, murmuró Dipper sorprendido. Escucha, Gideon, dijo Mabel con severidad, haciendo que el psicópata se girara para mirarla, se acabó. Nunca volveré a salir contigo. Tú, dile, Mabel, hombre, me alegro de haber destruido esa cosa, dijo Naruto respirando profundamente algunas veces para calmarse. Ay, esto no ha terminado, dijo Gideon, mirándolos a todos menos a Mabel. No será la última vez que vean a mi viejo Whitley. Dijo mientras caminaba hacia atrás, señalándolos a todos. Antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, los gemelos se quedaron mirando fijamente hacia donde iba mientras Wendy se acercaba a su novio y le ponía una mano en la espalda. Oye, dijo, lo que hizo que él la mirara, ¿estás bien, chico duro? Sí, dijo Naruto, ya sin respirar con tanta dificultad, solo me estoy calmando de toda la negatividad que he estado sintiendo. Guau. Vaya, esa cosa fue una pasada. Luego miró hacia donde había destruido el artefacto maldito y agradeció que no quedara nada. Volvió a mirar a su novia y le preguntó, oye, Wendy, ¿puedes llevar a las gemelas de vuelta a la cabaña, por favor? Claro, no hay problema, dijo Wendy con calma mientras Naruto se ponía de pie y comenzaba a caminar hacia la entrada del almacén. Supongo que vas a vengarte de Gideon. Sí, respondió Naruto antes de abrir uno de sus teléfonos quemadores. Más tarde, alegre hogar. Ah, esto es vida, hermano, dijo Stan mientras firmaba unos papeles que le había dado Bugleful. Luego tomó un vaso de agua, se recostó y tocó el cuadro del payaso triste. De ahora en adelante, todos serán marcas y pinturas de payasos, dijo Bud en su sillón con su vaso de agua en la mano antes de chocar su vaso con el de Stan. La puerta se abrió y Gideon recuperó su expresión triste, aunque, de alguna manera, estaba completamente limpio de suciedad y dulces. Bueno, oye, Gideon, dijo Bud mirando a su hijo, mira quién soy, Stanford Pines, dijo Gideon mientras subía a la mesa con expresión enojada en su rostro antes de señalar al dueño de Mystery Shack, te reprendo. Te reprendo. ¿Reprender? Preguntó Stan confundido. ¿Es eso una palabra? Toda la familia Pines ha invocado mi furia. Gideon seguía enfureciéndose cada vez más. Todos pagarán por sus transgresiones. ¿Qué? ¿Tienes un calendario de palabras diarias o algo así? Preguntó Stan, más concentrado en las palabras complicadas que usaba Gideon que en su furia. Pero, cariño, jaja, ¿qué hay de nuestro acuerdo con Mabel y él? Silencio. Gritó Gideon, demasiado enojado como para escuchar completamente a su padre. Bueno, veo que ha vuelto a tener uno de sus ataques de ira, dijo Bud mientras Gideon volvía a fulminar con la mirada a Stan, quien seguía mirándolo confundido. Bud se agachó para coger el papel que Stan acababa de firmar. Lo siento, Stan. Tengo que estar de acuerdo con Gideon en esto. Bud procedió entonces a romper los papeles en dos. Stan pareció un poco molesto por esto antes de levantarse y decir. Está bien. Está bien, ya veo auge. ¿Qué fue eso? Preguntó Stan. Sonó como una explosión. Dijo Bud antes de que él y Gideon corrieran a la cocina para ver qué había pasado, y lo que vieron fue, ¿por qué juraría haber oído una explosión? Dijo Bud mientras él y su hijo inspeccionaban el patio con la mirada, pero no vieron nada que indicara una explosión. Seguiremos buscando, algo debe haberlo causado, le dijo Gideon a su padre. Uf. Golpe sordo. ¿Escuchaste? Claro que sí. Le gritó Gideon a su padre antes de correr a la sala y encontrar a Stan tirado en el suelo, y el cuadro del payaso desaparecido. Mi cuadro. Gritó Bud mientras Stan se levantaba frotándose la nuca. Stan, ¿qué pasó? ¿Qué te parece? Me dieron en la nuca, dijo Stan retóricamente antes de mirar hacia la pared y notar que faltaba el cuadro. Uf, qué lástima. También le permitió a Bud notar el horrible moretón que tenía en la nuca. Uy, qué chichón más feo en la espalda. Deberías ir a que te lo revisen. Ah, está bien, dijo Stan antes de acercarse a la puerta principal y abrirla. No sería la primera vez que tengo que conducir después de un golpe fuerte en la cabeza. Cerró la puerta, se dirigió a su coche, lo encendió y empezó a conducir por la calle, donde otro Stan corría tan rápido como podía, alejándose de la casa.
El estanque que conducía empezó a disminuir la velocidad a medida que el estanque que corría se detenía. ¿Y qué tal? Preguntó el estanque que corría mientras el estanque que conducía desaparecía en Naruto. No sospechan nada. Más tarde, Mr. y Shaq, sala de estar. Los Pines y Wendy descansaban después de la terrible experiencia con Gideon, aunque no todos estaban sentados en el mismo sitio. Mabel estaba sentada en el sillón, mientras que Wendy y Dipper estaban sentados junto a la mesa. Wendy bebía una Pepsi Light, mientras que Dipper tenía el diario abierto y tomaba notas. Estas notas están escritas junto a un dibujo de su lupa, que detalla sus orígenes y habilidades. Acababa de escribir en su diario púrpura es igual a maldición, situado justo debajo de plata es igual a sagrado y oro es igual a... Arroyo estalló. El sonido de la puerta al abrirse y cerrarse le llamó la atención mientras Naruto y Stan entraban en la casa, pintando bajo el brazo del gruncle. Bueno, puedo decir con seguridad que esta noche ha sido bastante fructífera, dijo Stan mientras colgaba el retrato. Sí, quizás para ti, murmuró Naruto con aspecto exhausto antes de dirigirse a la mesa mientras Dipper escondía rápidamente el diario antes de que Stan pudiera verlo. Para mí, es como si hubiera subido a una montaña rusa mentalmente agotadora. Naruto soltó un bostezo monstruoso mientras se acercaba a Wendy. Nunca pensé que diría esto, pero creo que me voy a dormir más temprano. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Wendy. Luego la besó en la frente antes de subir a su cama. Buenas noches, Naruto, dijo Wendy antes de que él saliera de la habitación antes de que ella se levantara. Bueno, mejor me voy. Conociendo a mi padre, seguro que está destrozando la casa de la preocupación. Abrió la puerta antes de darse la vuelta para decirle una última cosa. Llámame si surge algo. Lo haremos. Sí, señora. Sí, ahora vamos. Wendy sonrió antes de cerrar la puerta, y Stan se giró para mirar a los gemelos, que ahora estaban sentados en el sillón. Aunque no sé qué pasó exactamente entre ustedes y Gideon, sí sé que no se lo tomó bien. Vaya, ese pequeño mutante juró vengarse de toda la familia, dijo mientras se acercaba a los dos antes de sentarse en el cráneo del dinosaurio. Stan sonrió y dijo en broma, supongo que me va a mordisquear los tobillos o algo así. Ah, sí, dijo Dipper, dándose cuenta de algo. Sí, ¿cómo va a destruirnos ahora? ¿Adivina en qué número estamos pensando? Jaja. Nunca adivinará en qué número estoy pensando, dijo Mabel, entrando en la broma. 8 negativo. Nadie adivinaría un número negativo. Eso es bastante inteligente. Lo sé, ¿no? Toda la familia se echó a reír cuando Stan empezó a jugar bruscamente con los gemelos mientras decía. ¡Cuidado! Apuesto a que está planeando nuestra destrucción ahora mismo. La familia siguió riendo y jugando bruscamente, sin preocuparse en absoluto por Gideon ni por sus planes. Mientras tanto, casa alegre, dormitorio de Gideon. En su escritorio había una casa de palitos de helado con las palabras cabaña misteriosa escritas en el techo, rodeada de un tótem improvisado, un par de palitos de helado con forma de pino, una caja de jugo, pegamento, un par de vasos con pinceles y una lámpara que la iluminaba. Gideon estaba terminando una réplica en miniatura de Mabel antes de empezar a jugar con ella mientras hablaba con una burda imitación de su voz. Gideon. Todavía te quiero. Ojalá mi familia no estuviera en el medio. Luego le puso la cabeza a un muñeco de Stan y empezó a imitarlo también. Mírame, estoy viejo. Y apesto. Hizo lo mismo con un muñeco Dipper. Soy un niño asustado, cuya cabeza está llena de más aire que cerebro. Antes de terminar con un muñeco de Naruto, oye, falso. ¿Qué vas a hacer sin tu tonto amuleto? Miró brevemente a la muñeca antes de que una sonrisa sádica se dibujara en su rostro. Ya verás, Uzumaki, dijo antes de cerrar un libro donde estaba escrito el amuleto que llevaba. Ya verás. El libro se cerró para revelar una huella dorada de 6 manos con 2 negras encima. Mientras tanto, Mr. y Shaq, dormitorio del piso superior. Naruto acababa de vestirse para ir a la cama, con su pijama naranja pálido con sapos verdes de cartón dispersos. Se detuvo un momento junto a su cama antes de girarse para mirar un escritorio. Frunció el ceño al acercarse. Abrió uno de los cajones y reveló un par de libros de tapa dura titulados El Hobbit y El Señor de los Anillos. El Uzumaki colocó ambas manos sobre ellos cuando, de repente, apareció un sello en la base del cajón que parecía moverse alrededor de ambos libros. Naruto levantó las manos para revelar un compartimento oculto. Dentro yacía un anillo tan negro que hasta el abismo envidiaría. Naruto frunció el ceño al mirar el anillo antes de murmurar. ¿Cómo encontró Gideon ese artefacto?
Afortunadamente, Naruto conocía a Gideon lo suficiente como para saber que, aunque el psíquico intentaba hacerse el genio, en realidad solo poseía unas habilidades de manipulación y un carisma bastante buenos. Naruto había revisado el archivo y la biblioteca de Gravity Falls varias veces buscando artefactos y armas místicas, y ni una sola vez mencionaba una corbata bolo que otorgara telequinesis, así que eso le dejaba una pregunta en la cabeza. ¿Cómo supo Gideon acerca de esto e incluso lo encontró? Esos eran sus pensamientos mientras bajaba el falso fondo del cajón antes de irse a dormir. Al hacerlo, una emoción familiar lo recorrió, una a la que se había acostumbrado cada vez que miraba ese anillo. ¿Miedo?